¿Cómo están hoy? Bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, parece que iba a ser un día lluvioso, pero el Señor, pues, parece que nos va a dar un poco de sol hoy, ¿eh? Bueno, qué bueno estar aquí en la casa del Señor y espero que hayan tenido una buena semana cada uno de ustedes. La verdad que estaba compartiendo con algunos hermanos que en las últimas 2 semanas pues he escuchado de cómo Dios ha trabajado en la vida de diferentes personas, en diferentes lugares, y cómo el Señor en su gracia le ha abierto los ojos para que ellos entendieran el Evangelio. Hubo un joven a través de, del pastor Ken que estaba en Chick-fil-A y pues él se acercó al pastor Ken, creo, y le hizo algunas preguntas acerca de la Biblia, de quién es Dios. Y el pastor Ken le preguntó, bueno, ¿tú quieres que en el receso tuyo, cuando termines, venga y te pueda contestar las preguntas que tengas? Y él dijo, claro que sí. Y el pastor Ken regresó y ese día él puso su confianza en el Señor. Otra persona vino aquí a la oficina, tuvo una reunión con el pastor Ken y después de hablar lo que ellos hablaron, el pastor Ken compartió el Evangelio y ella aceptó al Señor como su Salvador personal. Y el martes pasado, los jóvenes adultos estábamos ayudando a diferentes familias y nos dividimos en 2 grupos. Yo no estaba en ese grupo, pero en otro grupo que estaba, había una joven que visitó y pues se unió al grupo. Y una de las hermanas pues compartió el Evangelio con ella y ella aceptó al Señor como su Salvador. Así que el Señor está trabajando en diferentes lugares y yo le quiero animar a ustedes y yo espero que en estos próximos 2 mensajes que vamos a estar trayendo de Filipenses 2, que usted se anime a imitar a estos 2 hombres de Dios que vamos nosotros a estudiar en estos próximos domingos. Dios nos quiere usar. Pero en las oportunidades que Dios nos da debemos ser valientes, ¿verdad? Y tomar esas oportunidades que Dios nos da para poder compartir la palabra, para dar unas palabras de aliento, de ánimo. Y usted nunca sabe cómo el Señor va a utilizar esas oportunidades, ¿verdad? Nuestra tarea es ser fiel. Nuestra tarea no es convertir a la persona. Nuestra tarea es ser fiel, compartir el Evangelio, ser un testimonio de Dios y dejar que el Señor haga la obra que Él solo puede hacer. Y es el de salvar y transformar y cambiar vidas. Pero Dios desea que nosotros seamos fieles. Que seamos fieles. Y yo quiero animarlo a cada uno de ustedes a que cada día usted le ore al Señor para que el Señor ponga delante de usted oportunidades para poder compartir y ser de bendición a otros. Bien, Filipenses capítulo 2 y yo hubiera querido terminar el capítulo 2 esta mañana, pero hay tantas riquezas en estos versículos que vamos a ver en esta mañana que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la parte 1 este domingo y parte 2 el próximo domingo, que es el Día de los Padres. Y en esta mañana vamos a hablar de Timoteo. El próximo domingo vamos a hablar de, como yo le llamo, Epa. Pero ese no es el nombre de él, es el primer nombre. Epafrodito. ¿Verdad? Suena como cuando dice Epa. Espérate que le falta un poco. Frodito. Así que vamos a dejar a Epa para la semana que viene. Vamos a enfocarnos en, a ver, uno le dice Tim, pero si es Tim después en inglés, ¿verdad? O sea que Timoteo, vamos a enfocarnos en Timoteo, en ti. Vamos a enfocarnos en Timoteo en esta mañana. Bien, Filipenses 2. Mire cómo dice los versículos del 19 y vamos a leer solamente hasta el 24, que es la parte de Timoteo. Dice así el apóstol Pablo, le habla a los hermanos en Filipos, dice así la palabra de Dios, versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros.
Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Versículo 24. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. El título de este mensaje, que se va a dividir en dos partes, es Modelos a seguir. Modelos a seguir. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayuden esta mañana. Señor, somos completamente incapaces, Señor, de poder enseñar, predicar tu palabra, Señor, sin la ayuda de tu Espíritu. Y, Señor, te pedimos que tu Espíritu sea quien nos hable en esta mañana. Que no escuchemos palabras de hombres, sino tus palabras, dadas a nosotros a través de tu Espíritu en tu santa palabra. Y, Señor, que tú nos ayudes en esta mañana no solamente a ser oidores, pero también a ser hacedores de tu palabra. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y exaltamos tu bendito nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Modelos a seguir. Yo recuerdo, como muchos jóvenes latinos, hispanos, pues yo crecí envuelto en los deportes, jugando diferentes tipos de deportes. Pero especialmente crecí jugando el béisbol, o lo que le llamamos como la pelota, y el baloncesto o el básquetbol. Claro, siempre tuve amigos, ¿verdad?, que le gustaron o el voleibol o el fútbol de pie, el soccer y otras disciplinas, pero particularmente para mí, yo crecí jugando más bien el béisbol. Yo recuerdo que siempre, ¿verdad?, cuando habían juegos de pelota, sea local de mi país, o sea también internacional aquí en los Estados Unidos, primordialmente, ¿verdad?, que yo siempre estaba ahí viendo la hora y buscando en las noticias, ¿verdad? En ese entonces no teníamos la facilidad de ir al internet, ¿verdad?, y buscar y ver todos los juegos. Usted tenía que ir al periódico y hojear y ver todo el horario y todo de cuándo. Y yo siempre estaba pendiente a cuando jugaba un equipo en particular, que siempre seguí, que fueron los Mets de Nueva York, ¿verdad? Están los Yankees de Nueva York, o New York Yankees, y están también los Mets de Nueva York. Bueno, yo seguí particularmente los Mets de Nueva York. Y como chiquito siempre me encantó jugar en la base del receptor, el catcher. Pues yo seguía a un famoso catcher llamado Gary Carter. Gary Carter jugó por muchos años para los Mets de Nueva York. Y yo recuerdo que cuando yo lo vi jugar, wow, yo me entusiasmé y dije, wow, pero yo quiero ser como Gary Carter. Y comencé a seguirlo. Y comencé a buscarlo en todos los lugares que él jugaba en la televisión. Yo estaba ahí viendo los juegos y trataba de ver todo lo que él hacía ahí cuando él estaba ahí esperando la pelota del pitcher, cómo él se arrodillaba, todas las cosas que él hacía. ¡Wow! Yo estaba tan pendiente de eso. ¿Por qué? Bueno, porque yo quería jugar como Gary Carter. Y sin yo darme cuenta, él llegó a ser como, por decirlo así, como un modelo para mi vida en cuanto a jugar el béisbol. Y por todos los años que yo pude jugar el béisbol, la pelota, desde pequeño, más jovencito, Gary Carter fue mi modelo. Como creyentes, mis hermanos, si usted puede pensar en esa ilustración, como creyentes, nosotros tenemos modelos. Modelos que Dios nos ha dado y que nosotros debemos seguir. Claro está, tenemos el gran modelo que lo vimos en Filipenses 2, que es nuestro Salvador Jesucristo. El modelo número uno, el modelo de modelos, el perfecto modelo. Pero también Dios nos ha provisto a nosotros de modelos bíblicos, de patrones bíblicos que nosotros debemos seguir. Y en estos versículos que nosotros vamos a ver hoy y el próximo domingo, no son versículos que tienen grandes doctrinas teológicas
como los otros versículos que ya hemos visto, otros versículos en las Escrituras. Pero estos versículos son versículos prácticos que tienen muchas aplicaciones y que tienen muchas implicaciones para nuestra vida cristiana. Pero permítame, antes de regresar a estos versículos y comenzar con el versículo 19, yo creo que sería bueno para nosotros poder recalcar, poder repasar lo que ya nosotros hemos visto para llegar aquí a este versículo 19. Si usted recuerda los primeros versículos del capítulo 2, el apóstol Pablo nos exhorta, nos anima, nos recuerda de que hemos sido salvos por la gracia de Dios y que por esa gracia de Dios, eso nos debe llevar a nosotros, nos debe motivar a nosotros mantener el amor en el versículo 2, a mantener la unidad en el versículo 2, a mantener la humildad en el versículo 3, que nosotros debemos estimar a otros por encima de nosotros mismos. Y el apóstol Pablo continúa en esa sección y entonces nos recuerda de nuevo del modelo de modelos, que es Cristo. Donde dice el versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Y hablamos de esa sección, de lo que Cristo hizo por nosotros, de cómo Cristo se despojó y lo dio todo para venir a este mundo. Luego nosotros vemos en los versículos 12, 13, donde leímos y estudiamos que debemos trabajar, que debemos ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que Dios es el que actúa, que Dios es el que nos da la energía para nosotros crecer espiritualmente. Donde Pablo nos exhorta y nos dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Porque somos luminares en el mundo, somos luz, debemos presentarnos, debemos mostrar, debemos tener un testimonio que agrade a Dios. Y terminamos hace 2 semanas, mire los versículos 17 y 18, donde el apóstol Pablo, él mismo, se da como ejemplo. Dice el versículo 17, y aunque sea derramado el apóstol Pablo, dice, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, yo mismo me pongo de ejemplo de cómo yo me voy a sacrificar, cómo yo lo voy a dar todo por el servicio, por las vidas, hacia el amor que tengo a los hermanos en Filipos. Y Pablo no lo hace murmurando, sino que dice, lo hago con gozo. Dice, y me regocijo entre vosotros. Dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí, sino que dice, hay 2 ejemplos de personas como ustedes, de personas como nosotros, que también son dignos de imitar. Y por eso vamos a ver las vidas de Timoteo y de Epafrodito, no solamente como informaciones, escuche bien, no solamente como simplemente informaciones para nosotros conocer de ellos, pero informaciones para que nosotros la usemos. El apóstol Pablo presenta a estos 2 hombres como modelos, como patrones a seguir. Y en esta mañana vamos a ver 3 características con muchas implicaciones de la vida de Timoteo, y la semana que viene vamos a ver 3 características también con muchas implicaciones para nuestra vida de la vida de Epafrodito. Así que mire la primera característica, mire la primera descripción que Pablo hace de Timoteo, versículos 19 y 20. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Escuche bien, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. La primera descripción que Pablo nos da aquí es que Timoteo es un hombre en el que se puede confiar.
Vemos aquí la confianza de Pablo hacia Timoteo. Timoteo era una persona de confianza. El apóstol Pablo comienza y dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo. El apóstol Pablo tenía una urgencia de enviar a Timoteo para conocer y saber del estado de los hermanos en Filipos. Por eso en el versículo 23, mire lo que dice. Versículo 23 dice, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Había una urgencia en el apóstol Pablo de enviar a Timoteo a Filipos. Recuerde que Pablo estaba encarcelado en Roma, y Pablo quería enviar a Timoteo, que estaba con Pablo de Roma, a Filipos, para saber el estado, cómo estaban los hermanos que Pablo tanto amaba. Y es interesante, y no quiero dejar pasar por alto, porque Pablo dice, espero en el Señor Jesús. Todo lo que Pablo hacía en su vida estaba basado en la voluntad de Dios, en la voluntad soberana de Dios. Señor, si tú quieres que esto suceda, que se haga en el Señor, que se haga de acuerdo a tu voluntad. Y dice Pablo, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ahora, no tenemos que pasar mucho tiempo, porque creo que muchos de nosotros aquí conocemos quién fue Timoteo. Timoteo, un judía y de un padre griego, donde a través de la mamá de Timoteo y su abuela, que le predicaron, que le dieron el evangelio a Timoteo, pues Timoteo entonces llegó a ser salvo por la gracia de Dios. Y luego entonces Timoteo se convirtió como un hijo de la fe, en la fe para Pablo. Mi hijo en la fe. Dice en algunos versículos el apóstol Pablo, Timoteo se convirtió como un discípulo para Pablo. Timoteo viajó con el apóstol Pablo en diferentes viajes misioneros. Llegó a tal punto y tanta era la cercanía y el amor que Pablo le tenía a Timoteo como hijo en la fe de él, como su discípulo, que Pablo le escribió a Timoteo dos cartas, primera y segunda de Timoteo, para que Timoteo continuara el ministerio pastoral, su vida, dirección para su vida personal, para su vida ministerial, porque Pablo lo que quería era que este joven Timoteo, que Pablo lo discipuló, que Pablo tanto lo amó, que Pablo tanto lo ayudó espiritualmente, que Timoteo entonces, cuando Pablo ya no estuviera en esta tierra, que Timoteo siguiera los pasos de su maestro, el apóstol Pablo. Por eso en 1 Timoteo 4:12 encontramos, ninguno tenga en poco tu juventud, le escribe Pablo a Timoteo. Sino, Timoteo, sé tu ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo sabía que al enviar a Timoteo, él podía confiar y tener una confianza plena en que Timoteo iba a llegar allá a la iglesia en Filipos y le iba a enviar a Pablo o a traer a Pablo un reporte. Pablo simplemente lo que quería era escuchar cómo andaba su iglesia amada, cómo estaban los hermanos. Timoteo era como un hijo de confianza para Pablo. Y Pablo sabía que Timoteo iba a traer un reporte certero de la iglesia y de los hermanos. Pero no solamente eso, yo creo que también si Timoteo hubiera visto algo que no hubiera andado bien en la iglesia o con algunos de los hermanos, que Timoteo no lo iba a dejar así. Yo creo que Timoteo intervendría en esos asuntos. Y si Timoteo hubiera visto algo que no andaba bien, como Pablo deseaba que anduviera, Timoteo iba a intervenir y iba a ayudar a los hermanos en esos asuntos. Esa era la idea de Pablo, ese era el propósito de Pablo. Pero hay algo más que el texto nos dice de Timoteo. Mira el versículo 20 como dice. Esto es algo tremendo. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Como quién? Como este hombre Timoteo. Esa palabra ahí, o esa frase ahí que dice mismo ánimo, en el griego significa de igual almas.
significa de igual sentimientos. En otras palabras, del mismo corazón, la misma mente, la misma mentalidad, la misma forma de pensar, la misma forma de actuar. Pablo discipuló a Timoteo para que él siguiera sus pisadas, así como Pablo sigue a Cristo. Y Pablo llega a un punto donde él tiene que enviar a alguien. Él desea escuchar de su iglesia amada. Y él comienza a buscar en el lugar donde él estaba, allá en Roma, donde nosotros sabemos por Filipenses que muchos se habían convertido al Señor, y hasta podría ser que hubiera una iglesia ahí donde Pablo estaba. Inclusive los de la casa de César, dice, os saludan al final de Filipenses, queriendo decir que algunos han creído en Cristo. Y Pablo, buscando a quién enviar, dice, es que no hay otro. Es que no hay otra persona que piense como yo pienso, que tenga el mismo sentir, que actúe como yo actúo. No encuentro a otra persona que es como que si el mismo Pablo fuera allá a Filipos. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Timoteo, mi hijo en la fe, somos iguales prácticamente. Y Pablo dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. No solamente no somos iguales en sentimientos, en la manera de pensar, nuestra mentalidad, pero dice que este Timoteo tiene una sinceridad tan grande que está profundamente interesado por los hermanos allá. En otras palabras, tiene un genuino interés, algo real, no ficticio, no hipócrita. Timoteo tenía un corazón singular, no dividido, un enfoque singular, no dividido. Esa palabra ahí, interese, mire, dice sinceramente se interesa, es la palabra en el griego que significa preocuparse, afanarse y tener cuidado. Ahora, piense en esto un momento. Porque Pablo en el mismo libro de Filipenses dice, por nada estéis ¿qué? Afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con acciones de gracias. Pablo nos manda aquí en Filipenses a que nosotros no nos afanemos. Oh, pero el texto dice aquí que Timoteo estaba preocupado. Sí, pero el versículo más adelante en Filipenses nos habla que nosotros no nos afanemos por las cosas, por nuestras necesidades, porque Dios va a proveer. Este afán aquí de Timoteo no es un afán por tener cosas, sino que es un afán legítimo. Es un afán que él tenía, una preocupación que él tenía, no de obtener cosas, sino de ayudar a otros. Es completamente diferente. Usted se puede afanar hoy en día por muchas cosas, y eso es pecado porque Dios nos manda que no nos afanemos, sino que confiemos en Él. Pero usted preocuparse por el bien y el alma de una persona no es pecado. Es algo glorioso. Es algo que nosotros debemos imitar a Timoteo. Es algo que nosotros debemos estar haciendo continuamente. Y dice aquí que cuando el apóstol Pablo estaba buscando a alguien a quien enviar, dice el apóstol Pablo que no encontró a alguien con la misma mentalidad, el mismo fervor, el mismo corazón, y alguien que estaba tan preocupado por la vida de los de Filipos. No encontró a nadie, sino más bien a Timoteo. ¿Usted se da cuenta aquí por qué Timoteo es digno de imitar? Y usted dirá, bueno, pero ¿y dónde está Lucas y Aristarco? Que estuvieron también con Pablo. Dice que puede ser que Lucas y Aristarco estuvieran haciendo otros ministerios. Porque, o sea, él pudo haber enviado a Lucas y Aristarco, que pudo haber dicho lo mismo que dijo de Timoteo, como vamos a ver más adelante. Pero puede ser que ellos estuvieran encargados de otras labores. Y Pablo dice, Timoteo es aquel que piensa y que actúa como yo. ¿Cómo podemos mostrarle esto en las Escrituras? Escuche lo que dice 1 Corintios 4, versículo 18. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, una iglesia
con muchísimos problemas. Y Pablo, en 1 Corintios 4:18, escuche lo que dicen. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. Dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó o que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Oh, mire, hubo un problema en la iglesia en Corinto. ¿A quién envió Pablo? ¿A quién? Bueno, envió a Timoteo. Es que enviando a Timoteo yo sé lo que él va a decir. Yo puedo tener una confianza en él. Yo puedo confiar en este hombre que debe ser digno de imitar. Puede ser que usted diga, bueno, pero yo no soy pastor, ni diácono, ni líder en ninguna iglesia. Ok. Pero ¿pueden otros confiar en usted? Sí. Como líderes debemos, sí, imitar a Timoteo. Nuestro deseo como líderes es poder discipular a otros. Es poder ayudar a otros a crecer espiritualmente para que ellos también sean servidores y sirvan a Cristo. Si Dios los permite, hasta en una iglesia, como líderes, como pastores, como diáconos. Pero no todos hemos sido llamados a ser pastores. No todos hemos sido llamados a ser diáconos. Pero sí todos hemos sido llamados a ser servidores de Cristo. Si usted es creyente en esta mañana, usted es un servidor de Dios. Y la pregunta es, ¿pueden otros confiar en mí? ¿Pueden otros confiar en mí en la iglesia? Donde yo puedo, sí, tener parte en la iglesia, sirviendo en algún ministerio, haciendo algo por el Señor. ¿Pueden otros confiar en mí cuando yo estoy en mi casa? Como padre, como madre, como hijos. En el trabajo. Donde sea que tú te desenvuelves. ¿Pueden otros confiar de la misma manera que Pablo confiaba a Timoteo? ¿Usted recuerda el versículo que dice en Proverbios 26? Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pregunta, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pablo halló uno aquí, Timoteo. ¿Serás tú como Timoteo? ¿Digno de confianza? Que tan sinceramente que tú tengas un corazón interesado por otros, por las cosas del Señor. ¿Se puede confiar en ti? ¿En la iglesia, fuera de la iglesia? Yo recuerdo hace muchos años cuando trabajaba en el banco, cuando estaba ya viviendo en Santo Domingo, que en una ocasión me llamó el vicepresidente del departamento. Me dice, mira, yo quiero que tú vayas a este lugar directamente y te van a dar una gran suma de dinero, una bolsa en una funda. Yo quiero que tú me la traigas directamente a mi oficina. No te vayas por fuera del edificio, vete por el sótano, entra, ve dónde está persona y regresa. Yo me sorprendí, yo digo, wow, aquí está lo mío, me voy por ahí mismo. Claro que no pensé así, pero digo yo, wow. Lo digo yo con temor, no es que yo iba, ni tampoco iba, hey, no, yo iba, wow, yo iba con un temor. Yo digo, oh, ¿y si me pasa algo? ¿Y si él cuenta ese dinero cuando lo traiga y que supuestamente falte algo? Mire, yo fui, regresé, le entregué su dinero y hasta el día de hoy, gracias al Señor, no he escuchado que faltó nada. Ya eso hace años y años. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿No debemos nosotros hacerlo aún mucho más con los asuntos de Dios? Cuando hablamos de las cosas de Dios, wow, que a lo mejor un hermano esté buscando a alguien en la iglesia y diga, no, pero es que a ese que yo quiero, porque mira, ese. O no solamente pensamos lo mismo, pero tiene un interés por ayudar a otros. A ese es que yo voy. Lo vemos aquí en la vida de Timoteo.
Y no solamente el apóstol Pablo nos describe la confianza que él le tenía hacia Timoteo, pero también mire ahora la singularidad. Escuche bien. La singularidad en la vida de Timoteo. Versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, ¿verdad? Y si no lo vamos a hacer, pero si usted podría añadir algo, ¿verdad? Diría, porque todos buscan lo suyo propio, excepto Timoteo, ¿verdad? No lo que es de Cristo Jesús, pero está implícito en el texto. Que el apóstol Pablo está hablando de quién. Bueno, está hablando de Timoteo. Escuche bien, la confianza que tenía Pablo en Timoteo estaba conectada y relacionada con el tipo de corazón que tenía Timoteo para Dios y para las cosas de Dios. Repito eso de nuevo. La confianza que tenía Pablo en Timoteo estaba conectada, interrelacionada con el tipo de corazón que Timoteo tenía para Dios y para las cosas de Dios. Cuando el texto dice ahí, porque todos, ¿está hablando de quién? Todos. En el griego dice todos. Y cuando Pablo escribió todos, Pablo quiso decir todos. Dice, porque todos buscan lo suyo propio. En otras palabras, todos desean y quieren lo de ellos. Y no solamente eso, esto no es un verbo y una acción que ocurrió en el pasado, sino que este verbo denota aquí que no es un deseo que ocurrió en el pasado, sino que es un deseo, mire, continuo. El apóstol Pablo lo que está diciendo aquí, hay un deseo continuo en todos. ¿Y es qué cosa? Buscar lo de ellos. Buscar las cosas temporales. Buscar las cosas que no son eternas. Dice, lo suyo propio. En otras palabras, sus propios deseos. Lo que ellos quieren hacer. Y Pablo dice que hay algo diferente, único y particular en el corazón de Timoteo. Y es que él no busca lo suyo propio, lo que le interesa a él, sino qué cosa, sino que él busca lo que es de Dios. Dice ahí que ninguno busca las cosas que son de Cristo. No es, o sea, si nosotros decimos que somos creyentes, deberíamos buscar ¿qué cosas? Bueno, las cosas que son de Dios. Eso es algo normal, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, 2 más 2 es 4. Si alguien viene y dice 3, bueno, usted va a argumentar. Y por más bien que esa persona lo presente que son 3, es que no es 3, son 4. Y es exactamente aquí lo que dice Pablo. Si usted es creyente, debe buscar cosas que son de Cristo. ¿No dijo eso Pablo en Colosenses 3? Versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, en otras palabras, mira, si tú eres creyente, si tú eres cristiano, si en tu corazón tú dices que conoces a Cristo personalmente, hay algo que debe identificar y marcar la vida del creyente. Míralo ahí. Dice, buscad ¿qué cosa? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira, de nuevo repite, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, porque habéis muerto. Ahora Pablo nos da una razón aquí. ¿Por qué yo les digo a ustedes que pongan su vista y su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Bueno, mire la razón ahí. Dice, porque habéis muerto. ¿Se recuerda el bautismo de la semana pasada? Cuando lo explicamos en Romanos. Dice, enterrado, ¿verdad? Pero resucitado para vivir, ¿qué? Como usted quiere. No, vida nueva. Dice ahí el texto, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero el punto es que si usted es creyente, su pasión singular y su enfoque singular no es en las cosas de este mundo, sino en las cosas que son de arriba, las eternas, las que son de Cristo.
Y así yo creo que hay una pregunta válida también. Bueno, ¿cuáles son las cosas de arriba? ¿Cuáles son las cosas eternas? Aquí está todo. Usted lee este libro y se va a dar cuenta cuáles son las cosas que a Dios le agrada. Y esas son las cosas eternas. Y esas son las cosas de arriba. Las cosas que tienen una vida, una duración eterna, no temporal. Y Pablo dice aquí que cuando él buscó por todos los lugares a su alrededor, en esa prisión donde él estaba, dice todos. No es que Pablo está poniendo a Timoteo como mejor que los otros. No es que Pablo está poniendo a los demás por debajo. Porque él va a enviar también a Epafrodito más adelante. Pero hay algo particular aquí de Timoteo que no se ve en los demás. Y es su singularidad. Su enfoque. Donde Timoteo tenía un enfoque en una sola cosa y era agradar a Cristo. ¿Qué te apasiona a ti? ¿Qué deseos tienes? ¿Es tu deseo, tu pasión, algo singular, algo único? Dice aquí que la singularidad de Timoteo se veía reflejada por las cosas que él seguía, buscaba y hablaba. ¿A usted no le ha pasado muchas veces que usted comienza a hablar con una persona y esa persona de inmediato le dice, wow, mira, el Señor me mostró esto en su palabra esta mañana? En diferentes ocasiones. Y usted habla con una persona y la persona lo que quiere hablar es de cosas espirituales. No estamos diciendo que hablar de otras cosas, ¿verdad? Deportes, ese tipo de cosas, noticias, es malo. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero el punto es, ¿cuál es tu enfoque? Se ve tu singularidad de corazón. Se ve reflejado en las cosas que haces. ¿A quién quieres agradar? ¿A los hombres o a Dios? ¿Para quién vives? ¿Vives para la audiencia de uno solo o para que otros te vean? Puede ser que a lo mejor Timoteo tenía sus propios planes. Yo no sé, el texto no lo dice. Puede ser que cuando Pablo conoció a Timoteo, a lo mejor Timoteo había pensado en hacer otras cosas. Pero Dios en su gracia llamó a Timoteo. Y Timoteo entonces fue obediente al llamado de Dios y siguió a Pablo como su maestro. Pablo había visto a Timoteo, pero Timoteo había visto a Cristo en Pablo. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4. Y yo quiero mostrarle lo que dice Pablo de Timoteo aquí en este pasaje. Mire 2 de Timoteo capítulo 4, mire el versículo 1 lo que dice. Dice, procura venir pronto a verme. ¿A quién le está hablando Pablo? A Timoteo, ¿verdad? Dice, procura venir pronto a verme, porque ¿quién? Demas dice, me ha desamparado, amando ¿a quién? A este mundo. Mire el versículo 11 lo que dice. Versículo 11. Dice, solo Lucas está conmigo. Dice, toma Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Dice, a Tíquico le envié a Éfeso. Versículo 14 dice, Alejandro el candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Pero mire el versículo 16 lo que dice. Escuche bien, léalo. Usted mismo léalo. Dice, en mi primera defensa, dice, ninguno, dice Pablo, estuvo ¿qué? A mi lado. Dice, todos me desampararon. Dice, no se los tome en cuenta. Dice el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fue librado de la boca del león. ¡Wow! Dice, todo me ha desamparado. Pero Pablo dice de Timoteo,
Timoteo tenía un corazón diferente. Y estaba enfocado en una sola cosa, y era en buscar las cosas de arriba. ¿Qué otros ven en ti? ¿Qué otros ven en tu vida? ¿Reflejas tú a Cristo? Y para reflejarlo debes estar sumergido en las grandezas de la palabra de Dios. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El mismo Pablo, vamos a ver más adelante en los próximos domingos, donde Pablo dice en Filipenses 3, pero una sola cosa hago, conocer a Cristo. El enfoque principal que Timoteo vio en Pablo era, si hay algo que yo voy a hacer bien, es conocer a Cristo. Porque de eso va a depender toda mi vida. Usted no ha visto, creo que hay otras palabras, pero los cubreojos que se le ponen a los caballos para que ellos vean hacia adelante. Porque si usted no lo pone eso a los caballos, ¿qué va a pasar? Usted va a tener un caballo que va a ir para todos los lugares. Y si ve un pajarito por ahí, por ahí se va. Si ve algo por ahí, por ahí se va. Por ahí se va. Pero ¿cuál es el punto de los cubreojos cuando se lo ponen a los caballos? Es para que el que esté sentado ahí sepa que el caballo va solamente para un lugar, y ese es el lugar derecho. Y ese caballo tiene un enfoque singular, y es la simple tarea de seguir derecho. Miren, mi hermano, que Dios nos ayuda a nosotros cada día a ponernos estos cubreojos para que nosotros no nos distraigamos, sino que tengamos ese enfoque singular que tuvo Timoteo, que es digno de imitar, donde cuando los demás estaban distraídos en otras cosas, mire, Timoteo estaba ahí, siendo dirigido por Dios. Alguien dijo una vez, el creyente tiene dos opciones en su librero cada mañana: o vivir para él mismo o vivir para Dios. Y yo añado, o buscar las cosas temporales o buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Por eso Timoteo no es simplemente un modelo a seguir de confianza. No solamente de una singularidad, de un enfoque de corazón. Pero por último, debemos seguir también la reputación que tenía Timoteo. Ve el versículo 22 como dice. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a dice Pablo, espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Qué tremendo testimonio, qué tremenda reputación de este hombre. Dice, Pablo le dice a los de Filipos, ya ustedes saben a quién yo lo estoy enviando. No es alguien nuevo. Ustedes lo conocen, ustedes ya están familiarizados, eso es lo que dice el apóstol Pablo, están familiarizados con quién, no solamente con la persona de Timoteo, pero con el testimonio de Timoteo, donde no hay duda alguna, no debe caber ninguna duda en sus mentes de que este hombre que yo le estoy enviando tiene un testimonio sólido. Esa palabra ahí, méritos, habla del carácter de una persona. Dice, podemos leerlo así, pero ya conocéis el carácter de Timoteo. Pero ya conocéis la vida de él, que ha sido probado, que ha sido puesto a prueba, que no es un cuento. Esto es una reputación, un carácter real, genuino, verdadero. Escuche bien, en otras palabras, no es que Timoteo va a tomar un examen para probar su fe. Es que en otras palabras, él estando en la prueba, aprobó el examen. Y eso es lo que Pablo dice aquí. En la prueba, cuando Timoteo estaba en la prueba, él aprobó ese examen. Y por eso es el carácter de él. Por eso dice Pablo, ¿ustedes conocen quién es este hombre? Yo no tengo que darle muchos detalles,
Porque ustedes no solamente lo han visto, pero ustedes lo han vivido como es Timoteo. Y hay algo precioso que termina Pablo y dice, Pablo ahora nos da una comparación. Dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Esto es algo maravilloso. ¿Qué espera un padre de un hijo? Bueno, que lo obedezca, que le sirva. ¿Qué yo espero de mis dos hijos? Espero que no sean así tanto como yo. Pero yo espero que por lo menos ellos vean algo piadoso, algo bueno en mi vida, ¿verdad? Basado en la palabra de Dios. Y que ellos que no los rechacen, pero que ellos me sigan. Que ellos sigan mis pisadas. Ese es mi deseo. Y Pablo tenía ese mismo deseo con su hijo Timoteo. Que Timoteo siguiera a Pablo. Que siguiera el testimonio de Pablo. Y Pablo lo dice aquí, miren. El carácter de él es probado porque así como un hijo sigue al padre, así Timoteo, ¿qué hizo? Me siguió a mí. Me siguió a mí. Fue obediente. Se entregó como un esclavo. Siguió mis instrucciones. Sirvió conmigo. Dice que ha servido conmigo. Ha sido un esclavo junto conmigo en el Evangelio. Donde yo iba, el Timoteo iba. Lo que yo hacía, Timoteo hacía. Si yo le decía a Timoteo, no, pero mira que eso no es así. Debe hacerse así. ¿Qué hacía Timoteo? Lo hacía de la misma manera. ¿Y de dónde aprendió esto Timoteo? De Pablo. De ese que dice esclavo, servidor de Dios. ¿De dónde aprendió Pablo todo esto? Bueno, de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, leyendo de ellos. ¿Usted recuerda cuando Esteban fue apedreado? ¿Quién estaba ahí al lado de Esteban? Pablo. Él vio, él presenció el amor que estos discípulos tenían hacia Cristo. ¿De dónde aprendieron los discípulos? Del mismo Cristo. Por eso dice Proverbios 22:1, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. La confianza estaba conectada a la singularidad del corazón y el resultado era un carácter, una reputación genuina y verdadera en la vida de Timoteo. ¿A usted no le ha pasado, y termino con esto, a usted no le ha pasado que muchas veces usted pregunta por una persona y usted dice, oh, pero tú la conoces, tú lo conoces, tú sabes quién es y tú sabes cómo él es o ella, sea positivo o sea negativo? Yo recuerdo una vez se dañó la planta de la iglesia donde nosotros íbamos allí en Santo Domingo. Ya usted sabe, calor, sin nada. Y esa planta nadie la podía arreglar. Y buscaron personas y llamaron. Se arreglaba y se dañaba al otro día. Y yo escuché de una persona, un electricista. Le dije al pastor, mire, yo conozco a esta persona, se llama Carlos Pérez. Este hombre es un maestro de electricidad. Llámalo. Se dañó la planta un domingo. Psst. Mira, voy a ver si tú puedes arreglar la planta. Arreglada la planta. Mire, hasta el día de hoy que yo sé, bueno, ya lo vendieron en el edificio. Esa planta no se ha dañado. ¿Usted sabe a quién yo busco cuando hay que arreglar algo de electricidad en mi casa? Mira, a mí no me hable de que ese hombre, no. Háblame de Carlos Pérez. Yo digo el maestro de la electricidad. La reputación de él no es que yo le di un examen. Mira, contéstame estas 10 preguntas, ve qué tanto tú sabes de electricidad. No. ¿Usted sabe dónde fue probado el carácter de esa persona? En el fuego, en la prueba. Cuando vi un reguero de gente ahí viendo, ¿qué es lo que va a hacer este hombre? Y él ahí, ¡plá! Y llegó la luz. Y jamás se dañó esa planta. ¿Usted sabe quiénes buscan ahora las personas? Incluyendo mi querido Carlos Abreu, que ha estado misionero. Usted le pregunta a Carlos Abreu de Carlos Pérez, le dice, no, es que no hay otro como él. Sí, exactamente. Que se arregle la luz allá. ¿Usted sabe lo que Pablo está diciendo aquí de Timoteo? Es que no hay otro como él. Si yo tengo algo que hay que hacer,
este es el hombre. ¿Se puede decir eso de usted? Tenemos tú y yo ese carácter. El carácter, escuche bien, los méritos de Timoteo es aprobado por su servicio a Dios. Su servicio a Dios avala su carácter. ¿Usted sabe por qué el apóstol Pablo menciona aquí el carácter y el servicio juntos? Yo puedo hablar mucho del carácter de una persona, pero ¿usted sabe dónde se va a probar ese carácter? ¿Qué deseo y qué corazón tiene esa persona de servir en el Evangelio? El Evangelio no es simplemente Dios te bendiga, Dios te ama, Cristo murió por ti. Eso es parte del Evangelio. Pero el Evangelio quiere decir no solamente predicar y enseñar las buenas nuevas, quiere decir sufrir por el Evangelio. Quiere decir servir a Dios con todas nuestras almas, con todo nuestro corazón. Y Pablo aquí nos describe un hombre maravilloso, donde nos habla de su confianza que él tenía hacia Timoteo, de ese enfoque de corazón que él tenía, y del carácter probado que Timoteo tenía para las cosas de Dios. Y usted dirá, pastor, pero ese es Timoteo. Claro que sí, cerca de Pablo. ¿Quién no? ¿Quién no aprende así? Ese era un hombre de Dios. Ese era un hombre especial. Mire, nada de especial. Un hombre común y corriente, así como nosotros. ¿Y usted sabe cómo lo sabemos? Porque el Pablo, al final de su vida, cuando le escribe 1 y 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo 2, no tenemos tiempo, Pablo le dice a Timoteo, huye. Dice, huye de las pasiones juveniles. En otras palabras, Pablo sabía, sí, era un hombre confiable. Sí, era un hombre que tenía una singularidad de enfoque. Sí, su carácter era probado, digno de imitar. Pero era una persona común y corriente, así como nosotros. Una persona que estaba en la carne, con dificultades y tentaciones y pruebas. Y Pablo le dice, sí, Timoteo, predica la palabra de Dios, enfócate en las cosas que deben enfocarte, pero recuerda, de las tentaciones de este mundo, huye. Y yo creo, mis hermanos, que para nosotros, este es un hombre digno de imitar, porque Pablo termina y dice en el versículo 23, a este quiero enviar, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío. Pablo tiene también el deseo, también dice, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a reflejar a Cristo de nuestras vidas, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, donde nosotros, sea que se nos desenvolvemos, que impactemos a otros con Cristo. Yo recuerdo, como les decía al principio, el famoso catcher llamado Gary Carter. Y yo no solamente procuraba verlo en la televisión, pero yo quería imitarlo en todo. Yo inclusive quería hasta comprar las mismas guantillas que él usaba. Quería comprar y tener el mismo guante que él usaba. Quería marcar el mismo chicle, como lo hacían ellos, ¿verdad? Tú sabes cómo los peloteros hacen mucho chicle. Yo compraba chicle, me lo ponía ahí. Y yo dije, Gary Carter. Es más, yo hasta escupía como él. ¿Sabes que esos peloteros escupen ahí? Yo, donde vea, pa, pa. Yo, guau, mire, es que yo quiero ser como Gary Carter. ¿Verdad? Y cuando uno se ponía ahí, yo, todo lo que él hacía, mire, lo quería imitar al punto de la letra. ¿No es irónico eso? Cómo nosotros a veces nos enfocamos en tantas cosas fuera que son temporales, donde el enfoque de nosotros debe ser imitar a Cristo nuestro Salvador y a ejemplos, modelos bíblicos que Dios nos ha dado. Que no solamente este modelo nosotros lo utilicemos para engancharlo en nuestras paredes, pero que lo imitemos en nuestro corazón y en nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Y Padre, sabemos que tu palabra es poderosa.
Y Señor, tú nos has dado tu palabra para que nosotros no solamente la leamos, pero para que nosotros la estudiemos y que la pongamos en práctica, Señor. Para que tu palabra transforme nuestras vidas. Y Señor, para que nosotros sigamos tus pisadas, Señor, principalmente, primordialmente. Y también, Señor, las pisadas de aquellos que te han seguido fielmente. Padre, gracias por la vida de Timoteo, cómo tú lo utilizaste, Señor, a él, de una manera especial, única. Pero también, Señor, cómo tú deseas utilizarnos a nosotros de una manera grande, hoy, en este siglo XXI, en este mundo donde nosotros nos desenvolvemos, que no perdamos el enfoque, que no digamos, oh, eso fue Timoteo hace muchos y muchos años. No. Que nosotros digamos hoy, Señor, ¿cómo tú puedes utilizarme a mí hoy? ¿Cómo yo puedo seguir estas descripciones de Timoteo? ¿Cómo yo puedo ponerla en práctica? Para yo también, Señor, ser sal y luz en esta tierra. Padre, ayúdanos. Gracias por tus verdades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos. Que Dios le bendiga ricamente. El próximo domingo